saben historias que cuidan. Estamos el equipo completo, pero tenemos una sorpresita. ¿Le cantamos? Sí, hoy es un día muy especial. ¿Vos qué decís? ¿Arrancamos? Sí. Arrancamos ahora mismo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Leandro, que lo cumpla feliz. Muy bien. Además, como a esta hora ya los cumplí. Sí, ya había nacido a esta hora. No, y además los cumplí, pasé todo el día cumpliendo. Y te lo cantamos ya un montón de con veces. felicidad, Claro. por suerte, sí. Muy bien. Además, con amigos como ustedes, ¿cómo no voy a tener una vida feliz? Gracias, te queremos mucho, estamos muy contentos y te deseamos lo mejor. ¿Eh? Sí. Bueno, acá estamos, el equipo, vamos a hablar, tenemos un montón de temas interesantes. Yo les voy a hablar un poco de mitos y verdades sobre las vacunas. Leandro va a tener una comunicación con un profesional de la Brigada USAR. Sí. Más que todo con esto que pasó en Venezuela y en los terremotos, para ponernos al día y tener un contacto de que tenemos gente preparada que está viajando y está haciendo todo para ayudar. Somos un país que siempre estamos al pie del cañón para... Ahí se comunicó. Esto al aire. Ahí se comunicó. Sí, estamos en el aire. Estoy con Javier Matis, que está participando con el tema de las brigadas USAR. Buenas noches, Javier. ¿Me escuchás? ¿Hola? Ah, sí, tenía que ponerlo en altavoz. En altavoz y no lo ponía. Bueno, estamos acá en este programa y lo que te queríamos preguntar más o menos cómo funciona el tema de las brigadas USAR para que la gente que nos escucha sepa de qué estamos hablando. Está bien. Antiguamente las brigadas USAR eran las brigadas BREC, que se refería a lo que era búsqueda y rescate en estructuras urbanas. Con el tiempo fueron evolucionando y pasaron a ser USAR, que la sigla en inglés significa búsqueda y rescate urbano, o sea, es un poquito más generalizado. Estamos regidos bajo las normas de ISALAG, que es un grupo asesor de Naciones Unidas, bajo una resolución que fueron aprobadas en el 2002, y esas resoluciones se van, digamos, cada 2 años más o menos se van actualizando en base a las distintas experiencias que se van verificando, ¿no? Claro, me imagino que es algo dinámico que nos queda constituido. Te pregunto, cuando hablamos de Brigada USAR, estamos hablando de un binomio, de varios binomios, No, por ejemplo, la Brigada USAR, la que yo formo parte, que es la AR-11, 2 de junio, está compuesta por distintas instituciones de bomberos. Y por lo general los grupos de trabajo se conforman por 5 o 6 brigadistas, y nosotros somos una brigada liviana. Las brigadas USAR se clasifican en 3 clases: livianas, medianas y pesadas. Nosotros en la actualidad somos liviana, y estamos este año tratando de clasificar para mediana. ¿Qué es lo que es la diferencia, Javier? Y la diferencia es, nosotros como liviana tenemos que tener la capacidad operativa como mínimo, o mejor dicho, es lo ideal, digamos, son 5 días de trabajo. Tenemos que tener el grupo para que trabaje las 24 horas durante 5 días. La mediana... ¿Cómo? La autonomía de la brigada por 5 días, el descanso, pero en esos 5 días ser completos. Claro, es decir, la brigada
tiene que tener la capacidad como para no cortar el trabajo las 24 horas. Claro. Las medianas, en vez de 5 días, tienen que tener una autonomía de 7 días. No es mucho la diferencia, pero también al ser mediana tienen que tener ingenieros o arquitectos que la liviana no lo requiere, ¿no? Correcto. ¿Y la otra cómo es, la última? Y la última, la pesada, bueno, la pesada ya tiene maquinarias, tiene palas, tiene un montón de cosas que bueno, que son muy pocos los países que tienen pesada en la actualidad. No sé si hay 2 o 3 nada más a nivel mundial, por los requisitos, ¿no? Y por la infraestructura para viajar, ¿o no? Sí, pero por ejemplo, no sé si recuerdan el terremoto que hubo en Turquía hace un par de años atrás, que ahí fue la brigada AR-12, que es Policía Federal. Ellos tienen infraestructura, como son medianas, tienen infraestructura porque tienen distintos departamentos que colaboran. Entonces tienen la capacidad para ser mediana y bueno, ellos pueden viajar. Claro. Y en el caso nuestro, ¿llevan perros? Sí, también hay K9, que ellos trabajan por binomio, ¿no? Eso es lo que te preguntaba. ¿El binomio integra la brigada o va por correr separado? No, forma parte de la brigada. O sea, no es un requisito, pero nosotros tenemos K9. Claro, no es tan fácil porque suma a la brigada y le da dificultad en la clasificación el que tengan K9. Sí, o sea, Sí, seguro. pueden en la brigada, pueden tener una brigada sin K9 o con K9. Claro. Y lo bueno de todo esto es que sean bomberos. Sí, son todos bomberos. Por eso. Pero la certificación, lo que digo, Vero, Cambia. que la certificación de K9 tiene requisitos mayores Que sin certificación. Claro, porque son perros. ¿Los perros que hay son de búsqueda y rescate o son de encontrar? Sí. De arreo. No, o sea, son de búsqueda y rescate, pero están diferenciados. Algunos se encargan de rescatar lo que son personas vivas, por así decirlo, y otros los que son restos, ¿no? Claro. Están preparados de distintas maneras. ¿Ustedes están...? Inclusive... Sí, te escucho, discúlpame que te interrumpí. Inclusive es como que los perros tratan porque nosotros nos manejamos, o sea, en el campo, digamos, estamos en un campamento, ¿no es cierto? Sí. Inclusive los perros tratan de estar aislados para que no se contaminen, por así decirlo. Claro. Y en el caso particular de esta situación que está viviendo Venezuela, ¿ustedes van a partir en esta semana? ¿Están preparados para viajar, no es cierto? Nosotros estamos esperando que nos activen. Nosotros en estos momentos estamos digamos, no en stand-by, sino que estamos como a la espera que nos digan, bueno, prepárense para... Y por los comentarios que hay así, seguro que vamos a hacer relevo de lo que están trabajando. Perfecto. Así que de partir va a ser dentro de un par de días, no va a ser inmediato. Porque lo importante no es que salgan todos al mismo tiempo, sino esto que comentás, de que hagan los relevos y según el tiempo que corra, es los perros que se llevan también. Si se llevan los binomios para búsqueda de persona viva o se llevan los otros. Me parece que viajan todos, Sí, igual los K9 por lo general viajan simultáneos, sí. Sí. Porque inclusive el mismo instructor tiene 2 clases de perro, ¿no? Claro. Bien. Bueno, ¿usted alguno le quiere hacer una pregunta en particular a Javier sobre el tema? No, Javier, nos expresaste No, más que claramente. agradecer Sí. y estarse orgulloso de que tenemos... ¿Cómo no te escuché, Javier? ¿Qué?
No, le decía que cualquier cosa estoy a su disposición, cualquier consulta, no hay problema. Muchas gracias y bueno, te saludamos y te agradecemos lo que haces por la sociedad en general, tanto porque las brigadas tienen algo, no solamente son argentinas, si bien son argentinas en este caso, son internacionales. Ustedes saben que, por ejemplo, puede trabajar en China, aunque no hable una palabra de chino, porque están están protocolizadas. tan protocolizadas tienen... que pueden trabajar tranquilamente, ¿no? Sí, así es. Por eso todas las brigadas USAR se manejan bajo las normas del ISALAC, para hablar, digamos, lo que sería el mismo idioma, ¿no? Claro, A nivel trabajo. Nuevamente, Javier, te agradecemos y te saludamos. Que tengas Por favor, gracias mucho y cualquier cosa a su disposición. Dale, y si viajás, que salga todo bien y tengan éxito. Sí, esperemos. No hay problema. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Lo que tienen las brigadas, más allá de la descripción que dio Javier, es que a medida que van siendo de livianas a intermedias y pesadas, que mucha gente no lo sabe, es la capacidad de tiempo en la que trabajan. O sea, tienen la estructura, como bien lo decía él, unas de 5 días, pero todo esto se certifica, no es que... Y se elige qué brigada viaja según el tiempo que haya pasado del desastre natural o no natural que se vivió. Porque a veces son desastres naturales y otras veces no son desastres naturales. Lamentándolo mucho, otras veces está a la mano del hombre. Claro, como las víctimas del terrorismo, por ejemplo, que ahí está a la mano del hombre. Fue un desastre natural. Este fue un desastre natural. Exactamente. Que en alguna forma también, y uno se involucra indistintamente en un pueblo que bastante castigado en algunas cosas, ¿no? Este pueblo es víctima de la corrupción. Sí. La mayoría Ahí fue la mano del hombre. En eso fue la mano del hombre. Claro. Acá hay un desastre natural Hay un ligado desastre. ahora a la mano del hombre en lo que fue la corrupción, que no tienen los medios ni los recursos suficientes para trabajar como se corresponde, organizado ni con la libertad que corresponde en todo sentido. Claro. No tienen la libertad de comunicar. Hoy mucho vemos de los periodistas que están allá y mucho vemos de familias que están allá hablando y que en algunas cosas hasta se cuidan de hablar y que no quieren dejar su casa con el riesgo que hay. Sí. Y no es para politizar absolutamente nada, sino es mostrando contar la realidad, lo que una pasa. cara de realidad también, Sí, ¿no? Sí, hay culpables de que haya muertos. Digamos, hay muertos que no se pueden evitar. Cuando vos estás ante un desastre, tenés dos aspectos. Un aspecto es el desastre en sí mismo. Un tornado, un tsunami, un terremoto como este. El asunto es qué respuesta. Vos tenés 3 momentos. El momento de antes, el momento del durante y el momento del después. Un Estado organizado. Y te lo digo, puede ser desde un nivel pueblo como es Vicente López hasta una nación entera o hasta... un terremoto puede alterar. Organizado con recursos y libertades distintas, en el post se maneja totalmente diferente. Más allá de que vos necesites... No solamente en el post, antes. Por ejemplo, Vicente López inundaba. Cada vez se inunda menos, ¿por qué? Porque se plantean obras que disminuyen la inundación. Entonces hay un antes. ¿Cómo hacemos para no inundarnos? Si no tenemos... Habría que hacer esta obra acá, habría que poner bombas acá, habría que... Bueno, esto disminuye el tema de la inundación, planteando una inundación o una tormenta conocida hasta ese momento. Esto puede ser superado. Si es una tormenta que exacerba la expectativa porque es mucho más grande, eso que se implementó puede no ser suficiente cuando hay una tormenta mayor. Sí. Pero se implementó, se pensó entre los estándares de lo que podía pasar. Claro. Acá hablamos de que había edificios que no estaban preparados sabiendo que es una zona sísmica. Claro, el ejemplo que él dice de Vicente López, yo iría a Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El arroyo Maldonado, que es la avenida Juan B. Justo, había una tormenta más o menos importante, desbordaba y llenaba a todos los vecinos de la vera del arroyo, entraba a las casas, se inundaba todo. Pasaba lo mismo con la calle Blanco Encalada, con la calle García del Río. Como Buenos Aires está atravesada por arroyos o ríos que desembocan en el Río de la Plata, y había inundaciones que provocaban serios daños. Bueno, se hizo una obra bastante faraónica, se invirtió en eso, y bueno, y cuando hay una lluvia en la calle Blanco Encalada, que fue un problema durante muchos años, ya se solucionó ese problema, porque se hizo una obra de infraestructura muy buena. En Saavedra pasó lo mismo, en el arroyo Sildanes también, que está por la zona de Mataderos y todos esos lugares. O sea, se hizo un trabajo para que estos desastres naturales tuvieran un paliativo. En la Ciudad de México también tuvieron, o en Chile mejor dicho, para ir más a Sudamérica, a nuestra región, hubo terremotos, y bueno, y uno va a determinados lugares de México, a Valparaíso o a Santiago mismo, y se han hecho las construcciones antisísmicas. Por cualquier cimbronazo que pueda haber, ya están prevenidos. Nosotros también tenemos en San Juan, en el año 1944, cuando fue el desastre de San Juan. Exactamente. Tenían casas de adobe. Exactamente. Se hizo una ciudad nueva en San Juan. Sí. Una ciudad nueva. ¿Y En cuándo fue? Mendoza, 1944. No, En el pero 40. el último... En el 78, en el Caucete, ¿te En acordás? Caucete, En sí. Caucete en el 78, En el pero 70. después, hace unos años, no En tan Caucete. grande, Sí. hubo otro. No, de que tuviera En San consecuencias. Juan. ¿sí? No, en las Caucete consecuencias y ahí San Caucete Juan. y en el 44 en San Juan, exactamente. Hay zona. Hoy Bueno, un día, la ciudad de un día Mendoza... va a venir un terremoto en Córdoba y los cordobeses se van a acordar de lo que Todo estoy para diciendo. pelearme porque no habíamos peleado todavía, Claro, pero todavía. se la voy a perdonar Sí, porque es cumpleaños. es el cumpleaños. Hoy Lo vamos a tiene perdonar, perdón. solamente. En Mendoza también, en el, Bueno, en el siglo XIX Pero en Mendoza. claro. enganchándolo con Claro. el tema mío de la Claro. tía Vero, Sí. es prevención. Haber hecho lo de los arroyos es Claro, prevención, sí. las Pero, vacunas pero son prevención. prevención. exactamente. En un estado- Sí. Consciente, en un estado que piensa en la gente del Claro. estado, tenés Claro. el antes, es decir, ¿cómo evitamos que pase esto? Claro, Y si seguro. esto pasa, ¿qué hacemos? Claro. Entonces está Sí. lo que vas a hacer para llevar adelante la situación en el momento. Claro. Y después decís, ¿y después qué hacemos? Claro. Que es cómo mitigamos aquello que ¿Y cómo estás se produjo. preparado para eso? Claro, Claro. claro. Esto implica recursos, implica Claro. dinero. Planificación, Claro, vos prevenir. pensás que claro. lo que pasó en La Plata, con Sí, la se podría inundación, haber de la evitado. inundación. que esto, bueno, eso fue un desastre. Ahí Bueno, además hay otra cosa, es tan importante lo que no se hizo, que no se supo todavía cuántos muertos hubo. Claro. ¿No? Entonces, a eso me refiero. Claro. Ahí tenés donde la corrupción mata. Y Bueno, en de una Venezuela forma u está otra haciendo siempre. destrozos. De una forma u otra siempre mata. O Sí, sea, siempre mata la cabeza. aunque no Sí, sea... pero acá no tenés con qué. o ¿Sabés sea, qué pasa? El dinero que te se come tiene por que dentro. destinar para eso se destina para otra cosa, generalmente para los bolsillos de algunos y bueno. Sí, pero Y o es a veces normal, para claro. sostenerse en el poder, ¿no? Exactamente, O está sea, pero todo- lo está que todo digo relacionado. es que cuando pasa eso, Sí, cuando hay un acto de corrupción, uno Sí. no tiene en vista esto que te estoy diciendo. Uno Claro. tiene en vista, mirá qué sinvergüenza, mirá Sí. qué barbaridad, Claro. hasta a veces hasta causa gracia Claro. pensar Claro. de qué manera robaban. Claro. Pero acá tenés los La- nombres, es peor, ni Claro. siquiera podés tener los nombres de los muertos, porque en esa corrupción tan grande Claro. no se pudo saber ni quiénes eran los que no estaban más. Exacto, sí, Entonces, esto, No, y te es- digo, y Y es bastante doloroso, o sea, en el sentido de saber que esto pasa y que no se aprende, porque se sigue, ¿quién sigue va a aprender? pasando. Si son delincuentes. claro. Digamos, si vos tenés alguien, lo que pasa es que es lo que te digo, está tan lejos. ¿Viste cuando yo digo que... No te enojes. No, trato de expresarme con claridad. Correctamente como sos vos. Sí. Vos Si pensás... querés las malas palabras me las dejas a mí. No, prefiero, quédate tranquila. Yo lo que digo es, así como es lejano para nosotros, o sea, si nosotros tuviéramos que matar la comida que comemos,
muchos de nosotros no podríamos hacerlo. Cuando vamos al súper y agarramos un pedazo de pollo que está envuelto hay una distancia con esto que nos aleja de la muerte y la vida de ese pobre pollo, ¿no? Sí. Bueno, con la corrupción pasa lo mismo. Queda tan lejano el hecho de la coima, el hecho de la plata, que queda lejos del día que vos no sabés cómo se llaman los muertos que produjo la falta de obras que vos no hiciste porque te robaste la plata. Esto pasa. Y pasa que no hay un responsable. O sea, porque no Hay impunidad. Hay mucha impunidad. Mucha impunidad. Y ahora voy a cambiarte de tema totalmente. Como nosotros somos buenos, hacemos prevención. Claro. Y como los tutores de mis pacientitos son tan buenos, aprenden cómo prevenir. A mí me llegó una pregunta del tema pasado. ¿Cuál? Me llegó y alguien que me llamó y me dijo, yo tengo un perrito que está alegre, que está bien, que come todos los días, pero le cuesta mucho levantarse. Me doy cuenta que le cuesta caminar, pero todo lo demás me hace pensar en un perro que está sano. ¿Qué hago? Bueno. ¿Lo tengo que sacrificar como vos dijiste? No, yo no dije eso, Leandro, jamás, jamás. Vuelvo a decir siempre en los abuelitos, lo más importante es tener quien los acompañe. Y que ojalá nosotros tengamos gente que nos pueda acompañar, tener paciencia cuando seamos mayores. Y que sean empáticos con la situación. No, con los abuelitos que no se pueden levantar, hay que hacer una consulta integral, a ver qué medicación le podemos dar para que transiten esos años, meses, el tiempo que tengamos sin dolor, con mayor comodidad y ajustando las cosas, porque esto no viene solamente que no puede caminar y levantarse, sino que viene también que empieza a haber un déficit cognitivo, que esto también lo hablamos la vez pasada. Entonces hay que hacer una consulta y si se puede, no esperar hasta esto, sino que poder alargar esta situación y que pase más tiempo a que lo veamos haciendo prevención desde antes. Sí, o sea, 1 o 2 años antes de que esto aparezca, pudiendo alargar el tiempo en que las situaciones aparecen. Y un poco que yo le comentaba a Luis antes de entrar, que hoy se supieron estadísticas de la cantidad de casos que aumentaron en adolescentes principalmente, terrible, tuberculosis, que era una enfermedad que estaba casi erradicada no por la completo, veíamos. había desaparecido, estaba erradicada la tuberculosis. ¿Y por qué ahora eso? hay muchas personas enfermas de tuberculosis. ¿Qué es lo que nos protege la tuberculosis? La vacuna BCG. La BCG, claro. Como tenemos, y no vamos a entrar en detalles, muchos que son antivacunas, por decirlo de alguna forma, ¿qué estamos viendo? Los antivacunas o los que no quieren vacunar han pasado, o sea, de todas las movidas, ya 10 años, y son los adolescentes que hoy tenemos enfermos de tuberculosis. Sí. Y que es una enfermedad crónica altamente contagiosa y se previene. Cuando hablamos hace 2 programas de tuberculosis, para tuberculosis, y que explicamos, no se piensa en la dimensión de lo que estamos hablando. No, es un retroceso, eso es un retroceso inmenso. Son enfermedades. Porque antes la tuberculosis no era, exactamente, no era curable. Entonces los mandaban a la provincia de Córdoba, a Cosquín, para alargarles la vida. Porque entonces tenían el aire serrano. Respiraban un mejor aire y les alargaban la vida porque era incurable. Bueno, se erradicó por completo con la vacuna. ¿Qué hablamos el programa pasado? Y ahora es un retroceso, es algo que increíble. Hablamos que un retroceso con el ataúd. El programa pasado, por si le pasaba algo, tenía el ataúd y había muchos enfermos de tuberculosis. Es una locura. No sé si ustedes vieron la película Boquitas Pintadas. Boquitas Pintadas es una obra maestra de Manuel Puig y Torre Nilsson la llevó al cine. Bueno, ahí el protagonista, que era Alfredo Alcón,
era de un pueblo del interior, y bueno, es una novela que traza todas las anécdotas y vivencias de ese pueblo del interior, y el protagonista, el galán en este caso, que era Alfredo Halcón, se enferma de tuberculosis. Entonces viene los médicos, no, acá no tenés salida, lo único que te podemos sugerir, aconsejar, que te vayas a Córdoba, que ahí se te va a alargar un poco la vida. Pero vos tenés fecha de vencimiento, le dijeron. Sí, efectivamente. Sí, sí. Si se quedaba en esa localidad, se moría Pero, en un plazo cercano. Más allá del contagio. Claro, ojo. más allá del contagio que contagiaban a los Ojo, demás. porque acá también hay otra Claro, y realidad. se iban a Córdoba, bueno, la muerte venía en el mediano y largo plazo. Pero en definitiva iba a venir porque era incurable. Sí. Bueno, se erradicó eso. Entonces, Acá. ¿cómo podemos que ahora haya otra Ahora vez tenemos tuberculosis? tratamientos agresivos. Claro, agresivos. Pero De así todas todo. maneras, Sí. es difícil de diagnosticar porque a veces cuando presentas los síntomas, la tos con sangre, la expectoración Claro. con sangre, es porque ya está afectado muchísimo el pulmón. Claro. Entonces, también esto de que los mandaban a otro lado, también veamos una realidad de salud pública. Salud pública. Porque hace 15 años atrás, 20 años atrás, lo que vos escuchabas de tuberculosis a veces eran en los pacientes inmunosuprimidos. Claro. Que el último estadio de la inmunosupresión era Claro. enfermarse de cosas como la tuberculosis, algunos parásitos, pero en pacientes inmunosuprimidos. Claro. Hoy estamos hablando de enfermedad en adolescentes, En adolescentes, totalmente claro. prevenible. Claro. Totalmente prevenible. Quiero ir también- Es lo mismo que cuando yo hablo con respecto a las vacunas de los perros. Porque acá hay como mitos y realidades de esto. La vacuna, para que quedemos claros, se pone a los 45 días. Si vos al perro lo tenés más tarde, lo Sí. cuidás lo mismo y empezás el plan de vacunación más tarde. Pero se hace prevención. Y en una casa donde tenés otros perros, se hace el perro que ya tenías, tiene que estar vacunado. Claro. No puedo vacunarlo porque llegó el nuevo. Claro. O Lo sea, que se pasa, vacuna todos los años. Que la En esto- vacunación es un acto social. No es un acto individual, es un acto social donde tanto en humanos como en mascotas. Y la vacunación tiene otra característica. El momento, cuando es un cachorrito, el primer contacto con el médico. Y el médico tiene que hacer medicina familiar, porque es todo el contexto. Claro. No solamente se habla de la vacuna, Sí. se habla de cómo se los va a cuidar, se habla de que todos sean partícipes en la casa, se habla de educación. La primer consulta abarca un montón de cosas. No es solamente vacunarlo. Hay que explicar, hay que hacer, como digo yo, camilla, escuela de camilla. Claro. Hay que explicar todo porque es un integrante de la familia. Eso por un lado. Y por otro lado, a veces, que esto también me gusta ponerlo en claro, a veces vienen y te dicen, vengo a poner la vacuna. Y hace unas 3 horas que está en la casa. No se lo puede vacunar. Claro. Yo tengo que saber cómo está haciendo pipí, cómo está haciendo caca, cómo se comporta, si tose, si no tose, si come bien, si tiene temperatura. El plan de vacunación va de la mano de hacer medicina preventiva. Claro. Si yo vacuno a un perrito que pudo haber tenido contacto con una enfermedad y yo le pongo la vacuna y después a las 48 horas empieza con alguna sintomatología, ¿es que la vacuna le hizo mal? No, es que ya estaba incubando, Claro. es que puede estar parasitado de tal forma que eso le bajaba las defensas y la vacuna no lo llega a proteger. Y las vacunas, ¿cómo protegen? Vos colocás la vacuna y empiezan a levantar defensas. Que esas defensas demoran aproximadamente 15 días Claro. en llegar a su nivel óptimo. Para que esa defensa sea duradera, al día 21 se hace el refuerzo de claro. algunas vacunas. Sí. ¿Por qué? Porque si yo no le hago el refuerzo y el individuo, mi pacientito, no levantó buena inmunidad, con la segunda vacuna lo ayudo. ¿Y por qué 21 días? Es por cómo es el ciclo inmunológico.
¿qué pasa si yo pongo la vacuna a los 7 días? En realidad le estoy anulando la vacuna que puse. Tenés que respetar las 3 semanas, los Exacto. 21 días. Sí. Y después, ¿qué otra cosa también es importante de saber? Que para vacunarse no tienen que tener temperatura. Tienen que tomarle la temperatura cuando lo llevan al veterinario. Si es un perro que viene por su vacuna anual, que sabemos y ya lo está revisando, no tiene sintomatología, lo mismo debería tomarse la temperatura, pero estamos hablando que si es un perrito que vos lo venís controlando habitualmente, tenés un proceso de revisación y que no solamente llega, le tomas la temperatura, lo vacunaste, no, se lo revisa y se hacen todas las preguntas necesarias para saber que esté acorde a la vacuna. Claro. Las vacunas. ¿Qué vacunas son las que se colocan? Un plan sanitario. Van 3 quíntuples, que son las que cubren parvovirus, moquillo, hepatitis, parainfluenza. Sí. El refuerzo de la quíntuple a los 21 días. Si ya empezó a cambiar los dientes, que sabían que se le caen los dientes a los perros, ¿no? Y que los cambian a los 4 meses, que es una forma de saber la edad. Si ya cambió los dientes, puedo hacer una sextuple y el refuerzo de la sextuple. Si todavía no cambió los dientes, hacemos 3 quíntuples y una sextuple. Claro. Se considera que después del 4.º mes, cuando cambian los dientitos, su sistema inmunológico ya con ¿La una totalidad sola de los dientitos sextuple- a los 4 meses cambia? Sí. La No, totalidad, empieza el cambio de dentición a los 4 meses. empieza a los 4 Que meses. es una forma claro. de saber si vos adoptaste un cachorrito, Claro, la edad aproximada que tiene, sí. esa es el La edad cambio aproximada. de dientes. Sí. Eso hablando de los perros. Tenemos, entonces, repasemos. 3 quíntuples, una sextuple. La rabia y después hay otra enfermedad que se llama tos de las perreras, que es la traqueobronquitis, que es contagiosa como una gripe. No es mortal la enfermedad, existe vacuna. Esa es la única que él les dejo elegir, digamos, si la quieren colocar o no. Sí. Pero en quién sí, esta de la tos de las perreras, la recomendamos como casi obligatoria para incorporar en el plan de vacuna, en los abuelos, en los gerontes. ¿Por qué? Porque el tratamiento, que se basa en corticoides a veces, Claro. es contraproducente para los riñones. Claro. Si vienen flojitos de papeles, como le digo yo, de los riñones, Sí. y es un abuelito, no conviene hacer tratamiento. Entonces, ¿por qué voy a hacer tratamiento de algo que tengo una vacuna para prevenir? Para prevenir. Y son seguras. Claro. Hay diferentes tipos de vacunas, hay bacterinas, hay a virus atenuados, hay recombinados, que se saca una partecita y se ponen otra celulita para que generen Claro. anticuerpos. O sea, lo importante es averigüen, lean, pregúntenle al veterinario. Los veterinarios no solamente estamos, o sea, hay muchos profesionales, lo voy a decir diplomáticamente, hay muchos profesionales que estamos para salud pública, para explicarles, para integrar la familia. Me llaman si necesitan saber algo. Sí. Le tienen que preguntar, no somos vendedores de pet shop nada más, no somos vendedores de correa ni nada. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Eso hablando de los perros. Y después, todos los años es una sextuple, una tos de las perreras, una rabia. En los adultos, ¿se pueden poner las 3 vacunas juntas? Sí. Si no han tenido nunca una reacción, si consideramos que están bien clínicamente, podemos colocar las 3 vacunas juntas. Pero no se mezclan en la misma jeringa. Claro. Son 3 pinchacitos diferentes. 3 inoculaciones, digámosle, Claro, sí. para que se entienda, 3 pinchacitos. Y en los gatos, empieza a los 75 días de edad aproximadamente, con una triple felina, que son para las enfermedades respiratorias. Después se hace el refuerzo de la triple.
Si el gato va a salir, tiene contacto con otros gatos, si va a ser un gato del exterior que se puede pelear, necesita recibir la vacuna de leucemia. La leucemia tiene vacuna. Hay una leucemia en el gato que es viral. Otro día les voy a hablar de las virales del gato, que es sumamente interesante, para que uno aprenda, no para que se tenga que saber todo, pero para que aprenda de eso. Si el gato no va a salir, vos no vas a adoptar otro gato, no tengo riesgo o factores de riesgo, la de la leucemia puede esperar. Claro. O no colocarla, excepto que cambie mi ambiente. Pero eso se aplica según cómo va a vivir el gato, sea afuera o adentro, o si va a tener contacto con otros. Y la rabia, por supuesto. Si yo sé que va a estar en exterior, a veces hacemos triple, en lugar de hacer refuerzo de triple, hacemos leucemia y después la otra triple. El plan, siempre averigüen, siempre pregunten, si quieren dejarnos un mensajito para que armemos para alguno en particular, yo les explico todo, que no tengo problema. Y a eso va de la mano después, todos los años va una triple, una rabia y una leucemia. En otros países se vacuna cada 2 o 3 años. Claro. Acá, como no tenemos el 90% de la población, lo vacunamos todos los años y el plan se arma para la familia, para ese paciente. Claro. No es que se sigue una tablita, hay recomendaciones. Y después otra cosa que también es sumamente importante es este mito de que la vacuna te puede enfermar. No, la vacuna puesta en malas condiciones, que no se hizo la revisación, que no se tenían antecedentes, que no se esperó el tiempo que debería haber estado en la casa por si estaba incubando algo. Esa es la vacuna, pero no es la vacuna. Es que el pacientito ya venía con una incubación de algo. O que estaba hiperparasitado. Entonces, la vacuna no llega a protegerlo. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene jugo de olla, como digo yo, cuando tienen hambre, tan flaquito, desnutrido, para poder defenderse. Su sistema inmunológico no se defiende como tiene que defenderse. Pero para eso existe el profesional que lo revisa. Después, otro mito. Pueden salir bolitas o que les salgan bultitos por la vacuna. Algunos perros reaccionan, especialmente a la sextuple o a la rabia, que al mes que lo vacunaste puede salir bultito que desaparece y se trata. Es que el organismo lo encapsuló. Antiguamente las vacunas tenían sales de aluminio, que hoy ya no las tienen, y está considerado que no producen tumores en el lugar de aplicación. Lo que sí existe son sarcomas de inoculación, que en algún programa lo he dicho también. El sarcoma es una reacción exagerada, pero lo puede hacer a cualquier cosa, a un antibiótico, a un analgésico, no solamente a las vacunas. Hoy las vacunas ya no tienen casi sales de aluminio, tampoco las nuestras. Se han modificado mucho las vacunas y que tienen mucha seguridad. Después podemos hablar en época de pandemia, lo que pasó con las vacunas, que es largo y tendido, que se necesitó algo rápido para ayudarnos, que no cumplieron todos los procesos, pero las vacunas que hoy están en el mercado para perros y gatos son seguras. Es lo único que tenemos para que nuestra población no se enferme. Ay, perdón, me puse No, que es muy interesante. Es que me enoja cuando no los vacunan. Claro, seguro. Y sobre todo lo que vos dijiste, perdóname, sobre los adolescentes con la tuberculosis, es terrible. Pero además no estamos hablando de las ETS. Claro. Porque todas las ETS han subido de una manera impresionante. Claro. Incluso algo que en la época nuestra ya
no existía prácticamente la sífilis. Claro, Bueno, claro. los casos de sífilis Sí. en adultos mayores Sí. han vuelto a subir. ¿Pero Claro. por qué? Porque esto también lo tenemos que tocar al tema. Porque hoy la edad de promedio de vida se ha extendido, sí. tienen actividad sexual, Claro. como Sin corresponde, la sin- gente se quiere. y sin protección, Y sí, sin sin protección. protección, es verdad. Entonces, al Claro. no tener la protección, Sí. las mujeres, o sea, no quedan embarazadas, o sea, al no tener protección y no hablar del tema, Claro. ni con sus ginecólogos o con sus médicos, tenemos un aumento en la Aumento, tercera está edad, bien, porque hoy está tenemos bien. una tercera y una cuarta edad. Claro. En una tercera edad de Sí. los casos de sífilis. Y vos Pero no decís, solamente en la tercera edad, esto se está Sí, dando sí. entre jóvenes. bueno, entre también. jóvenes también. Sí. Yo- Pero lo que se vio, el aumento Sí. y de nuevo, la educación, el hablar de las cosas. Claro, tal cual. Eso es lo más importante. Yo le agregaría un dato de historia, sobre todo relacionado con el partido de Vicente López con Carapachay. Con Carapachay. Sí, quiero. ¿Querés una Y me historia gusta del decir parque Carapachay. Carapachay? Yo tengo palabras que me gustan decir. Claro. Garibaldi me gusta. Te gusta Pero decirlo. no por Garibaldi, sino por la palabra sonora. Sonora. Me gusta Basavilbaso. Cabasa, Bilbaso, Me Carapachay. gusta Carapachay. Aparte Bueno, es divertido. Vamos a hablar de Carapachay entonces. Hablemos. Todos conocen a Bernardo Ader. Bernardo Ader fue un vecino ilustre de Los Carapachay. quesitos Ader. Claro. No, eso no. Los quesitos no. No se enojó, no se enojó, no se Bernardo Ader fue el que construyó la Torre Ader, que está ahí en Carapachay, precisamente. Parte de Villa de Lini y parte de Carapachay. Bueno, hay un conflicto de jurisdicciones entre ambos barrios de Vicente López. Se pelean la. Algunos dicen que es de Villa de Lina, pero bueno, otros dicen que es Carapachay. Bueno, yo coincido con los de Carapachay, que bueno, Es de Carapachay. es de Carapachay, Y si exacto. lo dice el Era, bueno, historiador, fue, es de Carapachay. fue, digamos, Bernardo Arde construyó esa torre. Y bueno, y él tenía dos hijos, estamos hablando de principios del siglo XX, 1908, 1909, 1910, y tenía un hijo que iba a la facultad de ingeniería. Iba a la facultad de ingeniería, un avanzado estudiante, estudiaba ingeniería, y le agarró la tuberculosis, le agarró la tuberculosis. Bueno, entonces era incurable a principios del siglo XX, y bueno, lo mandaron, como te dije yo, a Cosquín para que le prolongara la vida. Bueno, falleció de tuberculosis precisamente. Entonces él quiso, digamos, qué podía hacer con los compañeros de su hijo, que eran compañeros y estudiaban ingeniería. Entonces, durante mucho tiempo otorgó el premio, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, bueno, el apellido que era el nombre del hijo, Ader, el premio Ader para los mejores promedios egresados de la Facultad de Ingeniería, que le otorgaban una beca para que vayan a estudiar a Europa y perfeccionarse y hagan un posgrado. Y eso duró durante muchísimos, muchísimos años. Había quedado tan dolido, tan sentido que había perdido la vida a consecuencia de una tuberculosis, que bueno, yo tengo que hacer algo en homenaje a mi hijo, y como era un tipo Y ayudar a otros y chicos. ayudar a los otros chicos, claro. Los demás fueron como sus hijos, y bueno, yo voy a donar una beca para los mejores promedios, no sé si eran los 5 o 6 mejores promedios de la facultad de la UBA, Facultad de Buenos Aires, y le otorgaban una beca para perfeccionarse, hacer un posgrado en el exterior. Ahora decime Y bueno, que cuando se fue ese señor, sí. los sucesores de Don Ader siguió haciendo eso. Claro, yo creo que hasta esto fue en 1909, 1910 que falleció el hijo, y siguió durante muchos años, hasta 1950, 50 y pico. Después creo que la carrera de ingeniería tuvo otra rama que fue la arquitectura, porque antes era carrera de ingeniería solo. Era toda una, exactamente. Después ya se la rama de arquitectura y empezaron los egresados en la arquitectura. Pero eso fue, digamos, lo que el significado que tuvo su hijo enfermo de tuberculosis, qué podía hacer él para la comunidad en homenaje a su hijo. Por eso, y Bernardo Arde, los que viven en Carapachay, es un ilustre vecino que, bueno, hizo muchas cosas por Carapachay y el partido de Vicente López, porque Carapachay está en el partido de Vicente López. Hay algo Sí. que tiene que ver con una crítica que siempre se le hace al servicio militar. Sí. Pero el servicio militar tuvo una función social muy Sí. importante, Sí. porque se vacunaba, Claro.
se enseñaba a leer y escribir a aquellos que no Claro, sabían. sí. Cuando yo hice el servicio militar, Sí. yo lo hice estaba en la NUS En el 71. en el 71, claro. y Lo relacionás por tu fecha de vencimiento y por el año. Claro. Claro, por había eso. compañeros que no sabían leer Claro, y escribir. claro, y, sí. y que tampoco nunca habían ido a un médico. Claro. Entonces eran revisados, Claro, eran atendidos, se claro. descubrían enfermedades. O sea, hacia salud pública y educación. Y en el Claro. momento del enrolamiento Sí. te pedían que tuvieras la BCG. Claro. O sea, en realidad lo que se hacía era la reacción de Mantú. La relación Sí, de que te Matú, ponían si exactamente. reacciona. Sí. Y antes para la libreta sanitaria, para trabajar en algún local o Sí, un comercio, sí, te sí. pedían la mantú. La Mantú y una placa también. Yo me Sí, acuerdo claro. cuando entré a trabajar en mi trabajo, donde me jubilé, me pidieron la placa era Sí. fundamental, la placa. Sí. La placa de medicina- tórax, la placa de realmente- tórax. Y después periódicamente ¿Pero por qué me eso? hacían una medicina preventiva. Y en la medicina Sí. preventiva estaba esto, siempre. ¿Por qué piden la placa de tórax? Para explicarlo. Ajá. En la tuberculosis Claro. salen piogranulomas, que son Claro. como manchas redondas Claro. o micelares, que Claro. se ven todas manchitas, puntitos blancos en Claro. el pulmón. Cuando son redondas, gaseosas, que a veces se Claro. ven como duritas, como un tumor, un Claro. nódulo, se correlaciona con una placa, porque las neumonías no se ven así. Entonces, esa era una manera de saber si había una Claro, tuberculosis claro, avanzada. claro. ¿Y qué pasa? La tuberculosis se contagia por la tos. Claro. O sea, como el mismo bacilo al toser o al Claro, pectoral claro, sí, es sí. contagiosa. Está bien que se contagia si uno tiene la defensa más baja o si hay un contacto estrecho durante mucho tiempo. Claro. ¿Cuántas veces escucharon que en el colectivo alguien tose Sí, y, sí. y en la época de Sí. que había más casos, que bueno, Sí. ahora empecemos todo porque hay más casos de nuevo? Claro. Eh, sí. O sea, y eso se evitó porque la BCG se pone al nacimiento casi. Claro, sí. No me acuerdo bien el plan, se lo voy a averiguar. No me acuerdo. Lo que Pero me me acuerdo parece que la es- BCG se pone enseguidita, no sé si a los 20 días Claro. o una cosa así. Hay dos que se ponen apenas nacen. Claro. No me acuerdo, gente. Yo iba al centro de tuberculosis, me acuerdo, que la medicina preventiva me decían en mi trabajo. Ese cuando triángulo entré. no es También, uno de también, los- pero a mí me mandaban a La Regueira y Santa Fe. Creo que había un centro de tuberculosis en la calle Sí, La Regueira, ahí sí, antes de Plaza la Italia. Liga Argentina, LALSEC. La Liga, ahí Argentina está. de la lucha, no, LALSEC no era, LALSEC contra el cáncer. El cáncer, sí. Era la Liga Argentina de la lucha contra la tuberculosis. Contra la tuberculosis. Yo me Estaba en la acuerdo, calle de Santa Fe y tenía Uriarte, cuando sí. ingresé y después periódicamente la medicina preventiva. Y ahí tenía que ir, me acuerdo, siempre. Sí, y no solo Sí, cuando sí. yo me casé en el 75, Claro. en 1975, todavía te pedían análisis de salud sexual. O sea, Claro. Sí. si Sí, no estabas, sí. si no tenías Claro. Pero ojo, porque hasta hace unos 20, 15 años atrás lo seguían pidiendo y era obligatorio para el hombre, para la mujer y no para el hombre. Que eso después cambió. Cuando te casabas, claro, Cuando sí, te casabas, cuando se te lo casabas. pedían a la mujer, Sí, sí. no se lo pedían al hombre. Y eso cambió porque era bastante injusto, ¿no? Menos mal que Bien cambió, machista, ¿no? porque si no, Bien ahí machista, estaría ¿no? yo peleándola. Bien machista. Era como obligatorio, se firmaba el consentimiento, pero era obligatorio para la mujer. Sí. La de salud sexual, HIV también, cuando se empezaron a hacer... A conocer, claro, todo. sí. bueno, entonces estamos ante un control social de salud que hace un Estado, y volvemos a cómo arrancamos. Un Estado que Corrupto. un Estado que Claro. hace esto, Sí. ¿es un Estado invasivo? ¿Debe hacerlo el tiene Estado? regla y lo tiene que hacer el Estado. Para mí sí, pero entonces, O sea, pero acá la es- vacunación, vos tenés una... ¿Por qué Es obligatorio. ¿Por qué alguien es antivacunas? Porque el Estado dejó que... Porque desconfía del Estado. O sea, es alguien que cree que el Estado, de alguna Lo forma... va a enfermar.
lo va a enfermar o es mentira y es para enriquecerse. Bueno, pero a las estadísticas me remito. O sea, no tuvimos durante un montón de años tuberculosis. O tuvimos casos aislados, no en la magnitud que están ahora. Lo dije en el otro programa, no Sí. teníamos poliomielitis La polio también. desde el 54. Mi Eso fue- mamá la tuvo polio, poliomielitis sí, y fue una de otra las cosa. afortunadas en la vida que camina Sí. y que tiene secuelas, Claro. obviamente que tiene No, secuelas. la tuberculosis también fue terrible, pero terrible. que Sí. diezmaron. Sí, desapareció la poliomielitis. Bueno, sí, hay casos de nuevo. ¿Hay casos de nuevo también? Sí, Hay casos de nuevo porque eso no es lo una- vacunan. Porque no lo vacunan. Entonces, ¿dónde vamos a ir a No, parar? no, eso no puede Yo ser, entiendo no puede que vos ser. desconfíes, que Sí, quieras no, ser más no, no. natural, comer más natural. Yo desconocía que Pero hay casos de nuevo, una no. cosa que vos decidas vos, adulto, y que para mí tendría que estar en una burbuja, porque son enfermedades que se Sí, contagian y sociales, exactamente. que seas un adulto que decida no vacunarse. Pero Sí. otra cosa es que vos decidas sobre la vida de tu hijo Sí, sí, que no sí. se vacune. Yo soy O sea, hay niños de No. nuevo con poliomielitis. No, no puede o ser. sea, hubo brote de Sí. sarampión. Sarampión, sí. Yo soy Por falta- absolutamente contrario a la intromisión del Estado en la vida de las personas. No, no, pero eso excepto, pero es la excepto, salud pública, por claro. eso digo, la salud excepto en la salud pública, sí. donde esto debe ser obligatorio. Obligatorio, O sea, sí, no sí, te querés vacunar, no te vacunás, pero no entras a un cine, no entras a, Sí, pero es muy difícil. Pero- a un colegio. Aislarlo al tipo ese. No, pero acá va contra los derechos, la privacidad. Bueno, te digo, ese- Entonces, yo creo que falta educación en salud pública. Claro. O sea, la gente tiene que entender, se le tiene que explicar. Hay una cosa que Y vos hay siempre gente- decís y me pone, me hace Ah, enojar. bueno, que la gente no quiere aprender. Vos decís, "Ay, tiene que, va a aprender si quiere. No hay, hay cosas que tengo que decirle, o te vacunás o te quedás encerrado en tu casa. Porque no hay manera. Bueno, Vos pero tenés- esto- vos pensás que hay gente que cree que la Tierra es plana. Pensalo. Bueno. Hay gente que cree que el hombre no llegó a la Luna. Hay mucha gente que vive pensando en conspiraciones. Y hay gente que cree como yo que son todos buenos y todos quieren aprender. Bueno, está tan Déjame que equivocada, piense está eso. tan equivocada como los terraplenistas. Porque no sirve eso. Porque, Bueno. digamos, una cosa es un mundo ideal, un buenismo de que sí, la gente, evidentemente, esto no pasa. Porque en la medida que se intenta convencer a las personas, cada vez hay, digamos, cuando cesa la todo esto que ustedes están diciendo, el aumento, es porque disminuyó la obligatoriedad de las vacunas. Yo lo que En la no medida sé- que disminuye la obligatoriedad de las vacunas, Claro. aumenta. Entonces, Aumenta el los problema no es casos. convencerlo, el problema es que se vacune. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que se vacune o que la gente reflexione? Que Yo se lo vacune. quiero es que se vacune. Que se vacune. Entonces, Antes que reflexionar, tenés que vacunar. O sea, Hay que- por lo menos Claro. de lo que antes estuvo No, pero siempre aparte, obligatorio en el flagelo que vivimos en el 2020, en la pandemia Sí. del COVID, o sea, no la vivíamos desde el año 54, 55 con la poliomielitis. No se vivió porque esta pandemia que tuvimos, el antecedente que teníamos La pregunta es, era eso, la ¿aprendimos? poliomielitis. ¿Aprendimos? Fue terrible, la poliomielitis fue terrible, con la particularidad que le atacaba a los niños, a los adultos no le agarraba. Mi mamá A tenía los 2 niños, años por cuando- eso, a los niños le agarraba. Entonces, Sin ¿viste? hablar. Y después cuando descubrieron la vacuna, sal primero y después Sabin. Sí, que la fue- sal no servía en realidad. No servía, exacto. La Después Sabin. vino Sabin y bueno, y se erradicó. Y las madres felices, Pero los esto niños sí, chicos, felices. esto Ya sí. nos olvidamos, Da se igual. olvidó precisamente Yo- por la campaña masiva y con obligatoriedad. yo lo viví. Claro, vos eras niño, claro, vos eras niño. Ya la- cuando nací yo ya estaba prácticamente es más, erradicada. La postergación Erradicada, sí. del Vos lo colegio, viviste, claro. no arrancaron las clases Claro. por la Sí. por la epidemia. Claro. Y los árboles pintados con cal, Sí, el claro, alcanfor sí. puesto. Sí, vos lo viviste. A mí me claro, dieron la vacuna, vos, sí. la primera vacuna, yo fui de los que primero le dieron la vacuna Salk. Sí. Pero les digo algo, Sí. se vacunaba en los colegios, Claro. era Sí. permanente, Era permanente. iban y Y vacunaban. aparte, Sí. acá Y tenemos no otra solamente cosa sí, que es importante. a vos porque Claro, la la Sabin, noticia, eso fue para... la Sabin que es en gota Claro, es claro. poblacional.
Claro. Aparte, Claro. porque vos cuando hablas, Sí, sí, sí. largás y ayudás a otro, o sea, Claro. es poblacional. Sí. Y bueno, Que a vos le decís, lo que vení, habría Vos que eras averiguar- niño casualmente. Sí. Voy a de los niños que ya estoy O sea, que hablando. si yo estoy Claro. vacunado contra, puedo agarrar a una mujer y dame un No, beso que te voy a ella- vacunar. No, Cuando eso era en el niño, momento ¿viste? que lo pone. Pero podés venir y darle un beso, pero no para decirle que la vas a Y vacunar. pues, con tu criterio, sí, mira, Es te que voy a era vacunar, feo ¿sabes? eso. ¿Qué preferís? ¿Que te den un beso? No derrapemos como el programa pasa, por favor. La sal que era un pinchazo, ¿no? Que venía bien, no me... Era un pinchazo, ¿no? Claro. No venía, La sabilla. no venía, Claro. veníamos Sí, bien. vos porque son más chicos, ya estaba, pero antes te daban la sal. Bueno, Y bueno, pero Sí. lo que Si digo mi es madre que... habla de esto, si nos está escuchando va a estar muy enfurecida. Que no explico las cosas bien. Vamos a decir otra Y cosa. bueno, vos andás diciendo Lo que, que hay que ver- andás escupiendo y estás... No, lo que hay que ver, lo que te no lo sé. tomes a mal, te estoy No, vacunando. qué feo. Claro. Lo que hay que ver, bueno, en los perros viene una vacuna para la tos de las perreras, viene de dos formas. Así salgo de este lugar escabroso. Viene de dos formas, una que se inyecta y otra que se pone intranasal. Son en gota y se pone adentro de la nariz. Si yo quiero inmunidad rápida, porque va a ir un pensionado, por ejemplo, y se le exigen, o porque va a viajar a algún lado y se le exigen, se pone la de la nariz, porque eso genera inmunidad rápida, con inmunidad más rápida que la del pinchazo. Listo, creo que terminó el programa. No Muy sé. interesante. Sí. la verdad. ¿Vos decís que terminó? Sí, hay algo. ¿Lo decretaste? Que Yo digo, necesito ¿te parece que la semana que averigüemos? viene hablamos de los viajes? Bueno. De los viajes ¿Con qué? con las mascotas. Bueno. De las Ay, condiciones. pero si pasa algo más interesante en la semana, a mí siempre me desbando y quiero hablar de otra cosa. Un poquito. Claro. Mirá, Al final íbamos a hablar es de lo- capricho. No, pero fue muy interesante y todo vino al caso, ¿eh? Todo no vino es al caso. ¿viste? Todo relacionado Todo lo también al relacionado. caso, exactamente. Muy interesante lo que tratamos hoy. Y otra cosa Muy que hay que averiguar y lo pongo en campaña. Cuando nacen los chicos en clínicas o en el hospital, hay vacunas que son obligatorias, pero los padres se pueden negar. Esa es tarea para la próxima Claro, semana. se puede. ¿no? Porque acá también tenemos otro problema. Si son entonces. obligatorias, considero que no, ¿viste? Si Yo son no sé, obligatorias, pues- yo creo que vos te podés negar. Lo que Pero- creo que después quedás restringido. Cuando vas al colegio y decís, buen día, vengo a notar al colegio, ¿está vacunado? Claro, no. sí. No sé si se fijan, ¿eh? Me parece que sí. No sé si Se se tendría sigue que fijar, fijando. no podemos Bueno, seguir. Ya, gente no. querida, nos despedimos, Sí. pero solo por 7 días. Por 7 días. Sí. En 7 días nos reencontramos en Historias que Cuidan. ¿Nos cuidamos todos? Seguro. Yo no sí. estoy seguro si voy a estar. No. El creo 2 de que- julio. Creo que voy a próximo estar en jueves, Mar del Plata. 2 de julio. Les puedo llamar desde Mar del Plata, les puedo mandar videitos de la playa, de los lobos marinos, todo, pero no sé si voy a estar acá. Sigo. Bueno, y yo no voy a estar el 30 de julio. El 30 de julio, eso 30 ya de lo julio. sabemos. Pero voy a dejar algún representante, seguro. ¿Listo? Terminemos. Listo. Bueno, decimos, nos Chau, vamos, chau, nos los vamos, queremos nos vamos. mucho. Hasta el próximo jueves. Hasta la semana que viene.